significa que, digo, ya ves. El niño ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. Aquí vamos para la lección número 20. Entonces hoy vamos a iniciar finalmente, después de todo esto, vamos a iniciar el conocimiento de María. A ver si me entienden. Hagan de cuenta que todo lo que hemos visto hasta ahora fue introducción. Y que ya vamos a empezar propiamente a hablar del tema de la consagración. Porque ustedes dirán, bueno, consagrarse a la Virgen María, muy bien, pero ¿dónde está la Virgen María en todo esto? Claro, la hemos puesto como ejemplo, hemos hablado de ella en muchas ocasiones, pero una cosa es ponerla como ejemplo, etcétera. Otra cosa es explicar en sí mismo qué es la consagración, en qué consiste, por qué este método de consagración. Eso lo vimos un poco al inicio, ¿se acuerdan? Pero ahora vemos la necesidad de retomarlo en profundidad y comenzar ya a desarrollar 7 lecciones sobre lo que es la Virgen María, sobre aquellas cosas importantes que nosotros debemos conocer de ella, qué es consagrarnos a ella, cuáles son las falsas devociones, las características de la verdadera devoción, por qué consagrarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Rápidamente les explico. San Luis de Montfort, esto simplemente recordando, estructuró la consagración en 4 bloques. El primer bloque lo llamó vaciarse del espíritu del mundo. Y ya lo vimos, ¿no? Vimos 2 lecciones donde estuvimos trabajando nuestra propia conversión, a vaciarnos del espíritu del mundo. Y era importantísimo, porque para podernos llenar de la gracia de Dios, primero tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos del espíritu del mundo, vaciarnos del pecado, de todo aquello que nos aleja de Dios. Y por eso insistimos tanto en el tema del pecado, en el placer, poder tener desordenados. Vimos las postrimerías, vimos el tema de los ángeles y los demonios, vimos la nueva era, la ideología de género, etcétera. Después Montfort dice, viene una segunda parte de la consagración, una segunda sección. Y esa segunda parte es el conocimiento propio, el vaciarse de sí mismo. Pues ya nos hemos vaciado de las cosas del mundo, ahora tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos, conforme a aquello que dijo el Señor. Mateo 16:24, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Y entonces ahí vimos el tema de quién soy yo, de la necesidad de conocerse a sí mismo. Vimos el tema de la tibieza espiritual como uno de los grandes riesgos de la vida espiritual. Vimos el tema de la oración como medio fundamental para conocernos y para amar a Dios. Vimos también el tema de la mortificación, el tema del sufrimiento, etcétera. Vimos diversos temas donde empezamos a conocernos con más profundidad, donde empezamos a ver, hombre, hay unos caminos para llegar a Dios. Hombre, yo necesito recorrer ciertos caminos, necesito renunciar a ciertas cosas, necesito conocerme bien para poder llegar a la santidad. Y en esto nos hemos gastado la mitad de la consagración. Ya hemos pasado la mitad. En general, los que han logrado llegar hasta acá se consagran. Digo en general. Del porcentaje que queda, generalmente se dejan de consagrar, qué sé yo, un 5%, pero 5% en 100 personas son 5, en 200 son 10, en 300 son 15 personas. Entonces pónganse a pensar, todavía hay que seguir rezando por esta gracia. Pero digo, en general, las personas que han logrado sostenerse hasta acá, o una de varias, a ver, o efectivamente ha entendido todo, la consagración, se va a consagrar a la Virgen María, va para adelante, que es la que todos deseamos, o se le ha pasado todas las consagraciones dormido y no tiene la menor idea de lo que hemos hablado, así, pero en un descanso en el espíritu llega y está por allá en una esquina de esos que nadie ve nunca y todo el mundo ha creído siempre que ese ruido era por ahí una especie de cucuyo y era el de atrás que era roncando. O está todavía en ese combate y ha sostenido a través de la oración su alma en esta preparación con intención verdadera de consagrarse, aunque todavía sabe que tiene que tomar decisiones importantes. El caso es que están acá,
El caso es que hasta este momento se han logrado sostener, hasta este momento han recibido la gracia. No la pierdan por nada del mundo. Ya están acá, ya estamos a las puertas de la consagración. Ustedes se van a dar cuenta, de la lección 20 a la 33, 13 lecciones se van así, señores, en un instante. Hasta ahora la cosa era un poquito lenta, pero de ahora en adelante eso se va como por dentro de un tubo. O sea que prepárense, abrochen sus cinturones de seguridad, porque lo que vamos a ver será muy bueno, muy bonito, muy enamorador. Este es el momento para hablar bellezas de la Virgen María, pero se requiere mucha atención y pedir mucho esta gracia. Digan conmigo: Virgen Santísima, te suplicamos la gracia de la consagración. Mamá, intercede por nosotros para adquirir esta gracia. Solitos no somos capaces. Tú nos has traído hasta aquí. Ahora necesitamos de ti para que nos ayudes a concluir este bello camino que nos estás enseñando. Renuncio a todo obstáculo que pueda interferir en este camino de gracia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tercera parte entonces, conocimiento de María. Noten que vemos primero el conocimiento de María y después vamos a ver al final el conocimiento de Cristo, por una razón, porque vamos a conocer a María para conocer mejor a Cristo. Significa que Cristo es el último porque es el fin último a quien vamos a ir. Él es nuestra meta. No vamos a dejar a María al final porque Cristo es el final, Él es la meta, Él es el principio y el fin. Y noten que cuando Santa Isabel recibe a la Virgen María, esto sucede en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 39, Lucas 1:39, que es la visitación. Santa Isabel dice primero: bendita tú eres entre las mujeres, y después dice: y bendito el fruto de tu vientre. Bendice primero a María para después bendecir a Cristo. Uno diría: ¿cómo va a bendecir primero a María si Cristo es más importante? Evidentemente Cristo es más importante, pero es que bendice a María para que María le enseñe a bendecir a Cristo. Bendice a María para que con ella después juntos bendigan a Cristo. Vamos a conocer a María para después juntos conocer con más profundidad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién como Dios? Y antes de empezar a dar la lección número 20, que habla de las apariciones marianas y de los últimos tiempos, donde Nuestra Señora nos pide consagrarnos a ella, y por eso vamos a hablar de entrada de las apariciones de la Virgen, quiero explicarles unas cuantas cosas sobre la Virgen María. Anoten esto que les voy a decir: doctrina católica sobre la Virgen María. Y les voy a dejar sentadas las bases de todo nuestro conocimiento de María, para que nadie venga a decir acá que en Lazos de Amor Mariano están enseñando doctrinas extrañas sobre la Virgen María, o doctrinas propias, o cosas que nos inventamos. No, señores, todo lo que les vamos a predicar es doctrina de la Iglesia. Lo primero que debemos decir, anoten, primer punto: los católicos no adoramos a María. Los católicos no adoramos a María. La veneramos. La veneramos. Y venerar no es lo mismo que adorar. Venerar es respetar. Y digan, la veneramos con un culto de hiperdulía. De hiperdulía. Anoten así. La veneramos con un culto de hiperdulía. Los católicos no adoramos a la Virgen, la veneramos con un culto de hiperdulía. Hiperdulía con H. Hiper, H-I-P-E-R. Dulía, como suena. ¿Quién como Dios? Entonces les voy a explicar qué significa esto. Miren, desgraciadamente, la palabra adoración, que es una palabra propia del culto religioso, es una palabra propia de la religión, ha sido utilizada secularmente como sinónimo de la palabra amor.
Entonces hoy día es muy común escuchar a gente católica, incluso gente buena, diciendo: yo adoro la playa, yo adoro a mi hijo, yo adoro a mi familia, yo adoro las vacaciones, yo adoro a mis amigos, yo adoro, como si fuera sinónimo de amor. Efectivamente, la persona que está diciendo esto no entiende el significado profundo de la palabra adoración, está haciendo un mal uso de la palabra adoración. Pero no se le podría tildar de idólatra. Yo no podría decir: eres un idólatra porque adoras la playa o adoras a tu familia, porque si uno va a ver a la larga, él está diciendo adoro como sinónimo de amor, pero no es que él considere que eso que ha dicho que adora son divinidades. En absoluto, no son divinidades. No, mi familia no es Dios, la playa no es Dios, mi carro no es Dios, mis hijos no son dioses. Simplemente es una manera de expresar amor. Ok, ese lenguaje hay que corregirlo. No es que quien diga eso esté pecando con un pecado de idolatría, no, pero hay que corregirlo para aprender a hablar bien. Hay que aprender a utilizar adecuadamente los términos religiosos. Y en este orden de ideas hay personas que también dicen: yo adoro a la Virgen María, como para decir que la quieren muchísimo. Está mal decirlo así. Si quieres decir yo quiero muchísimo a la Virgen, di: yo quiero muchísimo a la Virgen, yo amo a la Virgen María, yo la admiro, yo la quiero tremendamente, pero no uses la palabra adoración respecto a ella. Aunque tu intención sea con esta palabra decir que la amas, está mal usada. ¿Por qué? Porque es una palabra que va a inducir a error a quienes te escuchan. Los evangélicos van a decir inmediatamente: está claro, esta persona es idólatra, ha dicho que adora a la Virgen. Cuando el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 3, deja claro que solo a Dios adorarás. Éxodo 20, 3 y 4. Solo a Dios adorarás. Aparece con toda claridad. Y los católicos estamos de acuerdo. Entonces lo primero que debemos dejar como base sentada es que los católicos no adoramos a la Virgen, la veneramos. Wilson, ¿y cuál es la diferencia entre adoración y veneración? Es la misma diferencia que existe entre el amor que le tienes a tu papá y el amor que le tienes a tus amigos. Ay, pero los dos son amor, se parecen mucho, claro, pero es que la intención hacia quien va dirigido ese afecto, ese sentimiento, es lo que determina lo que significa el sentimiento. ¿Me explico? Ay, pero a la Virgen también le dicen que la quieren mucho como a Jesús, y también se arrodillan como a Jesús, y también le piden como a Jesús. Conclusión, la adoran. No, yo a mis amigos también les digo que los quiero como a mi papá, también le hago favores a mis amigos como a mi papá, también me quiero reconciliar con mis amigos como con mi papá, pero perdónenme, lo que yo siento hacia mi papá es absolutamente distinto a lo que yo siento hacia mis amigos, aunque los dos parezcan lo mismo, aunque utilice las mismas expresiones de afecto con ambos, pero es que mi papá es mi papá, tengo un amor particular hacia él, un amor filial, un amor de hijo hacia él. Con ellos, con mis amigos, tengo un amor fraternal, un amor de hermanos. Aunque el símil, aunque la comparación no es perfecta, les estoy mostrando que en realidad veneración y adoración sí se diferencian, aunque a veces las formas externas, uno quiera a la Virgen María y diga cosas bonitas y la gente diga, los evangélicos sobre todo, los hermanos protestantes van a decir: idólatra. ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber si esto es idolatría? Si la adoración es un acto del corazón. La adoración es un acto interior que se puede exteriorizar, pero es fundamentalmente un acto interior. Y alguien te dice: estás de rodillas, estás adorando. ¿Y quién dijo que estar de rodillas es sinónimo a adorar? Cada que yo me tengo que amarrar los zapatos, me arrodillo. Conclusión: adoro mis zapatos. No, hombre. Tiene que ser uno muy corto de cabeza, muy corto de mente para concluir eso. Si adorar fuera sinónimo de arrodillarse, entonces los cuadraplégicos, una persona minusválida, nunca podría adorar. No, señores, nosotros aprendimos a adorar en espíritu y verdad. Significa que la adoración es un acto del corazón y nosotros dirigimos hacia Dios un culto del todo distinto al que dirigimos a la Virgen, porque a Dios nunca le pedimos que interceda por nosotros para nada, porque a Él es a quien le pedimos, a la Virgen le pedimos que interceda. Nosotros para con Dios entendemos que nuestra vida depende de Él, que todo lo hacemos por Él, que Él es nuestro fin último.
En cambio, con la Virgen María la amamos en la medida en que ella nos lleva a Él. Siempre es mediadora, siempre con la Virgen María vamos, pero no quedamos donde ella nos lleva de alguien más. En cambio, cuando llegas a Dios, te quedas con Él. El acto propio de la virtud de la religión se llama el sacrificio. Es decir, lo propio de adorar, la mayor expresión de adoración es el sacrificio que se tributa hacia la divinidad. Pues nosotros, el sacrificio que tributamos hacia la divinidad es el sacrificio eucarístico. Y nunca hacemos una misa para la Virgen María. Es distinto que la hagamos en honor a la Virgen María, pero no para ella. Ustedes se dan cuenta que todas las oraciones litúrgicas empiezan algo así como: Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y terminamos diciendo: por Jesucristo nuestro Señor. ¿Se han dado cuenta o no? Siempre es al Padre, por el Hijo, con la fuerza del Espíritu. Siempre es así. Ese es el culto propio de la religión. Entonces nosotros estamos tributando un culto de adoración a Dios, a Dios. Aunque digamos: Padre Celestial, gracias por el modelo que nos has dejado en la Virgen María. Haz que como ella nosotros respondamos fielmente a tu llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Ven? Así son las oraciones de la misa. Si usted la pasa despierto durante la misa, procura medio escuchar lo que el Padre está diciendo, te vas a dar cuenta que todas las oraciones son dirigidas al Padre por el Hijo en el Espíritu. Ese es el culto propio de adoración. Nunca celebramos, nunca decimos en la misa: Virgen Santísima. El Padre no empieza nunca a decir: Madre del cielo, te entregamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que tú te sientas glorificada. Nunca. El sacrificio del Hijo para salvarnos da gloria al Padre, y la Virgen María se une a esa gloria del Padre. ¿Queda claro o no? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces, dado que la Virgen María no es digna de adoración, pues porque es criatura como todos nosotros, entonces debemos decir inmediatamente la segunda conclusión. 2 puntos. Segundo, la Virgen es criatura. La Virgen es una criatura, la más excelsa de todas, la más bella de todas, pero es criatura. Depende su existencia completamente de Dios. La Virgen es criatura. No hay que profundizar mucho al respecto, es evidente. Tercero, la Virgen María, propiamente hablando, o sea, en sentido estricto, no hace milagros, los alcanza. La Virgen María, propiamente hablando, o sea, en sentido estricto, no es que haga milagros, los alcanza. En ese sentido uno dice: la Virgen me hizo un milagro. Cuando uno dice eso, no está diciendo nada malo. Me la hizo en la medida en que me consiguió el milagro. Me explico. Me meten una demanda. A ver si me hago entender. Me ponen una demanda y entonces me comparezco ante el juez, me presento ante el juez, y un abogado muy talentoso me defiende. Y al final, gracias al abogado, el juez dicta la sentencia de libertad. ¿Puedo decir que el abogado me salvó o no? ¿Sí o no? Perfectamente. Pero si somos estrictos, al final, quien determinó que no estaba culpable yo, ¿quién fue? El juez. En último término, el juez fue el que lo determinó. No obstante, cualquier persona entiende que el abogado intervino de una manera absolutamente prodigiosa, absolutamente activa. No simplemente fue un agente pasivo, fue activo, de tal forma que gracias a sus peticiones, a su argumentación, fui liberado. Entonces yo digo: me salvó el abogado. En realidad me salvó el juez, porque el juez es el que tenía potestad para salvar o para condenar. Lo mismo pasa acá. La Virgen me hizo el milagro. Hombre, en realidad me lo hizo Dios, porque él es el que toma la decisión, pero que me lo hizo en la medida en que intervino, en que suplicó, en que se postró, en que intercedió. Pues no hay ninguna duda, no hay duda alguna. Por eso entonces decimos que la Virgen María, estrictamente hablando, en sí misma, propiamente hablando, no es que ella haga los milagros.
ella los alcanza. Pero cuando tú le dices, Virgencita, ayúdame con este negocio, no está mal. Porque sabes que ella se le va a postrar ante su divino Hijo y va a suplicar por ese negocio. Más aún, sabes que ella es depositaria de todas las gracias de Dios. Ella tiene, digamos, el banco de los milagros. Dios le ha dado a ella para que ella distribuya a quien quiera. Entonces la Virgen María, dame algo. Claro, es de mi hijo, pero te lo doy. ¿Y me lo dio la Virgen? Sí, era de Jesús, pero me lo dio la Virgen. ¿Me hago entender? Ella como medianera de todas las gracias. Ella como el canal a través del cual Dios quiso comunicarnos toda su gracia. Cuarto aspecto importante. A la Virgen María veneración máxima. A la Virgen María se le debe imitar y pedir. A la Virgen María se le debe imitar y se le debe pedir. Son dos aspectos de la devoción mariana y vamos a explicarlo rápidamente. Cuando usted habla de devoción mariana, usted generalmente, tú y yo generalmente nos referimos a pues acercarse a la Virgen María para pedirle algo, y es un aspecto de la devoción mariana que está muy desarrollado, el hecho de que nosotros le pidamos y ella se goza haciendo, alcanzando los milagros de su Hijo, se goza haciéndolo, no hay ningún problema. Pero hay un aspecto que está muy olvidado y es una de las deformaciones del culto a María, y es que si solo me quedo pidiendo, como dice San Luis de Montfort, si solo soy un devoto interesado, me estoy olvidando de un aspecto quizás más importante, y es el aspecto de la imitación de las virtudes de la Virgen. Entonces, la devoción mariana, todos los católicos estamos muy claros en cuanto a que debemos pedirle y que ella nos alcanza unos favores tremendos de parte de Dios, y que Dios nuestro Señor no le negará nada a su Santísima Madre. Eso lo tenemos clarísimo. Y levante la mano el que alguna vez ha recibido alguna gracia por intercesión de la Virgen. Ave María. El que no la levante es que nunca le ha pedido, con seguridad, nunca le ha pedido. Si no la levanta es porque no lo has pedido. Lo reto a que pida, para que vea el cielo abierto por petición de esa mamá. Pero hay un aspecto que está muy olvidado, y es precisamente el aspecto, atentos con esto, de la imitación. Y es el más importante de la devoción a la Virgen, porque no es solamente pedirle, es fundamentalmente imitarla, porque imitándola nos vamos a salvar. Y la devoción mariana fundamentalmente lo que pretende es llevarnos a la salvación. Entonces no es solamente, Madre, te pido. No, la Virgen te va a decir, ok, entonces vive las virtudes. ¿Me pides? Entonces no crucifiques a mi hijo. ¿Cómo es que le pido yo algo a la Virgen María mientras con mi pecado crucifico a su hijo? Perdóname, mamá, perdóname de corazón. ¿Qué estoy haciendo? Soy un torpe. Le estoy pidiendo a la mamá, por favor, pídele a tu hijo, al que yo estoy crucificando con mi pecado, al que estoy asesinando con mi adulterio, con mi fornicación, con mi impureza, con mi robo, con mi ilegalidad, con mi impaciencia, con todo tipo de barbaridades, pero pídele a él que me ayude. Pues por Dios, lo primero que te dice ella es, yo te pido primero a ti algo. Antes de pedirle a mi hijo, te voy a pedir a ti. No pequéis más. Hoy es 16. ¿Hace 3 días fue? 13. Wow, eres una genio. Eres una genio. 13 de octubre de 2000. Wow. Justo el 13 de octubre de 2013 se cumplieron, a ver si hago bien los cálculos, 96 años de la última aparición de la Virgen María en Fátima. 1917-2013, ¿verdad? Sí, 96 años. 96 años, y en la última aparición la Virgen en Fátima dijo estas palabras: no ofendáis más a nuestro Señor, que ya está bastante ofendido. No ofendáis más a nuestro Señor, que ya está bastante ofendido. No ofendáis más a nuestro Señor, que ya está bastante ofendido.
ya no hizo una petición a Dios, ahora hizo una petición a la humanidad. Es más, si ustedes se dan cuenta, en las bodas de Caná, la Virgen María hace dos peticiones, una a su hijo y otra a la humanidad. A su hijo le dice, no tienen vino, pero a la humanidad le dice, hagan lo que Él les diga, como manifestando que la condición para que ella pueda interceder ante su hijo por nosotros y que nosotros recibamos esas gracias, la condición es que cumplamos su petición, y su petición es clarísima, que hagamos lo que Él nos dice. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿queda claro? ¿Queda claro? Muy bien. Quinto aspecto de la devoción mariana: se le pide y se le venera y se le imita, ¿no? Quinto aspecto de la devoción mariana: nos podemos consagrar a la Madre de Dios. Nos podemos y debemos consagrarnos a la Madre de Dios. No es solamente un santo. Uno generalmente no escucha de la consagración a San Francisco, pues, o de la consagración a San Agustín. No, uno habla de estos santos y los imita y los quiere, pero a la Virgen María uno se puede consagrar. La razón está más que sustentada teológicamente, pastoralmente, con lo que el Papa acaba de hacer. Hace 3 días precisamente, conmemorando la última aparición de la Virgen en la Cova da Iria, allá en Portugal, la Virgen María le pide la consagración de Rusia, la consagración del mundo, y el Papa Francisco vuelve a consagrar el mundo, a pesar de que Juan Pablo II ya lo había hecho en 1984. El Papa vuelve a consagrar el mundo a la Virgen María. Significa que nadie podría decir, oye, ¿por qué te estás consagrando a la Virgen? Eso no es católico. Pues vaya primero, hable con el Papa Francisco y dígale que por qué consagró a la humanidad a la Virgen si eso no es católico. El Papa Francisco acaba de consagrar el mundo entero. Entonces, ¿qué problema tiene alguien que venga a decirte, no, ¿cómo te consagras a la Virgen? Conságrate a Jesús. ¿Es que no entiendes acaso que cuando hablamos de consagrarse a la Virgen, estamos hablando de consagrarnos a Jesús por medio de María? Toda consagración de cualquier católico implica una consagración a Jesús. Cuando hablamos de la Virgen nos referimos al medio. ¿Por qué? Muy sencillo, Señor, y la razón lógica es muy evidente. Jesús, ¿cómo vino al mundo? ¿A través de quién? Él se apareció de 30 años en el Monte Calvario, bueno, de 33 años de una vez para no perder tanto tiempo. Llegó de 33 años y le dijo a los judíos, miren, ¿saben qué? Yo lo voy a redimir muriendo en la cruz. Háganme el favor, crucifíquenme rapidito que me voy. Muévelo, chico. Nunca. Vino desde niño, se encarnó en las entrañas purísimas de Nuestra Señora, se hizo hombre a través de la Virgen María. Entonces, si Dios sin necesidad quiso de alguna manera usar a la Virgen María como puente, como canal, como medio para venir al hombre, ¿por qué hemos de extrañarnos si quiere que también el hombre se una a Dios a través del mismo puente? Dios usa un puente para venir a la humanidad, María, pues quiere que ese mismo puente lo usemos para llegar a Él, María. ¿Qué tiene de raro eso? Y para confirmarlo, Juan capítulo 19 versículo 25: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Nos la da, y dice Juan, desde aquel momento se la llevó a su casa. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Ok, ya vimos entonces que nos podemos consagrar. Ahora vamos a ver qué ha dicho la Virgen María. Atentos, escúchenme en esto. En la Biblia aparecen 2 santos del Antiguo Testamento que se aparecen, valga la redundancia, se aparecen en el monte Tabor. El monte Tabor es un montecito que todavía hoy en Jerusalén, en Israel, se puede ir. Es un monte alto, la subida es bastante empinada, es en zigzag que se suben unos pequeños carritos. Uno llega ya a la parte más alta de ese monte, y en esa parte más alta se encuentra con una iglesia bellísima que tiene 3 naves. La nave de la mitad consagrada a Jesús, la nave de la izquierda consagrada a Moisés, la nave de la derecha consagrada a Elías. Y son como 3 tiendas. ¿Se acuerdan de lo que dijo San Pedro? Hagamos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti.
Pues la iglesia después hizo esas famosas 3 tiendas. Y uno llega allá y allá se encuentra uno justo el lugar donde el Señor se transfiguró en presencia de sus apóstoles. Hoy todavía, después de 2000 años, se puede ir a ese lugar. Dios mediante estaré en 20 días allá, en 15 días. Y no es que me quiera sentir bien, pero no es que les quiera decir nada, pero verán. No, para mí la Tierra Santa siempre es una gracia fabulosa. Yo siempre agradezco de rodillas a la Virgen María cada que me da la oportunidad de conocer más y más este lugar, que es estupendo. Porque el Papa Benedicto los llamó el quinto evangelio. Ya están los 4 evangelios, ¿no? Pero el quinto evangelio es vivir, ir, conocer esos lugares. Pues ok, tú vas allá y allí inmediatamente uno recuerda ese pasaje extraordinario. Uno va y predica allá y vamos a hacer una predicación sobre la transfiguración allá con los que van. Vamos 60 personas. 60 personas de retiro nos vamos, Dios mediante. ¿Quiénes se aparecieron ahí entonces? Moisés y Elías. Ok, de Elías dice el libro de los Reyes que fue arrebatado en una carroza de fuego, ¿se acuerdan? Y el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. O sea, Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma. De Moisés aparece en el libro, en la única carta en realidad del apóstol Judas, la carta de Judas, no Iscariote, Judas Tadeo, Judas el bueno. Aparece que el cuerpo de Moisés fue disputado entre San Miguel y el demonio, ¿sabían? Sí, señores. Y por eso nadie nunca encontró el cuerpo de Moisés, porque el cuerpo de Moisés se lo llevaron los ángeles al cielo también. Entonces tenemos 2 santos que suben al cielo en cuerpo y alma. Y por esa razón esos 2 santos se pueden aparecer en el monte Tabor. Siervos, ¿cómo la ven? ¿Se sabían eso o no? Increíble. Y por ellos se pueden aparecer. ¿Y cómo no se va a poder aparecer también aquella que subió en cuerpo de alma? Si los socios de la empresa se pueden aparecer, ¿cómo la mamá del dueño no? Dígame usted. Entonces la mamá del dueño se puede aparecer en cualquier momento y efectivamente lo ha hecho. Entonces ya sabemos, hemos visto que hay santos que se han aparecido, santos cuyo cuerpo y alma están en el cielo, como lo describe la Escritura, Moisés y Elías. Ok, pues entonces la Virgen María también se aparece. ¿Y saben quién fue el primer privilegiado de una aparición de la Virgen? ¿Alguien sabe? ¿Quién? ¿A quién fue la primera persona a la que la Virgen María se le apareció? ¿A quién? Bernardita. Error. A Santiago, Correa. A Santiago el apóstol en el año 40. En el año 40, Santiago el apóstol ya estaba en lo que en esa época se llamaba Hispania, que hoy se llama España, que eran los confines de la tierra para ese entonces. Para los judíos los confines de la tierra era llegar a la península ibérica, a lo que hoy es España, porque de ahí había un mar que nadie sabía dónde acababa. No se había descubierto todavía este continente, ¿no? Uno dice, pues esta gente, es sino meterse a Google Maps y uno inmediatamente ve. Ahí en internet uno ve todo el mapa. Esta gente pues sin internet, qué cosa tan horrible. No había manera de saberlo. Hoy tenemos localización satelital, hoy podemos ver la tierra entera. En esa época no, en esa época era caminando, en esa época nadie sabía. Llegar a España era llegar a los confines de la tierra. Los confines de la tierra han contemplado la gloria de la victoria de nuestro Dios, dice un salmo, ¿cierto? Santiago se fue para España y Santiago el apóstol empezó a predicar en España. Y predicó en España y nadie se convertía. Nadie. Y pidió ayuda y la Virgen María estaba viva, vivía en Jerusalén. Y aún viva se le aparece a Santiago en lo que hoy es Zaragoza, al lado del río Ebro. Se le aparece a Santiago en un pilar, en un pilarcito. Y ahí se le aparece, le da ánimo y Santiago evangeliza toda España. Y toda España se convirtió. Y gracias a Santiago que evangelizó España, después en el siglo XVI España nos trajo la fe a nosotros. Todo el mundo dice, los españoles se llevaron el oro. Me importa un pito que se hayan llevado el oro, pero me trajeron un oro más valioso que el oro físico, el oro de la fe. Me trajeron la fe, que es lo más valioso, precioso y hermoso que hemos recibido. Se llevaron lo que sea que se hayan llevado, y tampoco es tan cierto que se los llevaron. Sí se llevaron, claro, una enorme cantidad,
Pero con esa enorme cantidad construyeron una enorme cantidad de iglesias también y sustentaron toda la evangelización. No vayan a creer todos esos mitos de que los españoles fueron, claro, hubo desórdenes, pero señores, ustedes me ven a mí con porte de europeo, díganme la verdad. Cierto que tengo cara entre indio, nosotros somos de raza mestiza. ¿Y saben por qué somos de raza mestiza? Porque tenemos parte india y porque tenemos parte europea. ¿Y saben por qué tenemos parte india y parte europea? En cambio usted llega a los Estados Unidos y usted ve a todos esos monos altos y ¿what? Y ¿sabes? Por una razón muy sencilla. Porque acá, cuando llegaron los españoles, no arrasaron con todos los indígenas. Murieron algunos, evidentemente, pero hubo mistura, mestizaje. Nos mezclamos. En en Estados Unidos, todos son como europeos todavía. ¿Saben por qué? Porque esas colonias puritanas que vinieron en el Mayflower, en ese barco, pues, que vinieron precisamente desde Inglaterra, protestantes, 13 colonias, las famosas 13 colonias que llegaron a los Estados Unidos, arrasaron con todos los indígenas, todos protestantes, y los arrasaron a todos. Por eso no hay ningún tipo de mezcla ya. Los gringos son europeos. Claro, las mezclas se dieron después, porque después hubo enormes cantidades de inmigrantes, de italianos, africanos, eso hubo de todo después. Pero el gringo es europeo. Cierro paréntesis para decirles que nosotros, claro, acá nos mezclamos un poco, pero gracias a eso tuvimos evangelización. Y Santiago logró la conversión de toda España. Y todavía hoy se hace el camino de Santiago. Yo nunca he tenido la fortuna de hacer el camino de Santiago. Es una bendición. Es un camino donde se supone recorrió el apóstol Santiago evangelizando. Y es una peregrinación mística. O sea, los milagros que suceden son extraordinarios. Ok, primera aparición, la Virgen del Pilar en el año 40. Y la Virgen todavía estaba viva. Hizo una bilocación. Y tú vas a Zaragoza y vas a la catedral de Zaragoza, de Nuestra Señora del Pilar, y llegas y ves una imagencita de 25 centímetros sobre el mismo pilar donde estuvo la Virgen María en la aparición. ¿Qué tal esa? ¿Quién como Dios? Y uno pasa por detrás y uno puede darle un beso a ese pilar. Primera aparición. Después la Virgen María se aparece a diferentes santos. Se aparece, por ejemplo, a San Simeón Stock, o San Simeón, lo mismo, Simón o Simeón, depende de cómo lo digan. A San Simeón Stock se le aparece, y es gracias a esa aparición que los carmelitas se desarrollan como una espiritualidad mariana. Ahí le da el escapulario, y ahí empieza la comunidad carmelitana, una aparición que empieza una comunidad de la que todavía hoy bebemos frutos abundantes. Luego la misma Virgen María se le aparece a Santo Domingo de Guzmán y le revela el Santo Rosario. Luego hay una serie de apariciones a diferentes santos, pero quizá después la aparición más importante que ha habido de la Virgen María fue la aparición ocurrida en 1531, la aparición de la Virgen a San Juan Diego, en un cerrito en México llamado Tepeyac. Juan Diego era ya evidentemente bautizado. Juan Diego es un nombre cristiano. San Juan Diego era un indiecito cuyo tío estaba enfermo. Todos conocemos la historia de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Su tío estaba enfermo, se le aparece una mujer bellísima, le dice: dile al obispo Fray Juan de Zumárraga que por favor le haga una capillita. Él va y le dice al obispo, el obispo se muere de la risa. Entonces Juan Diego dice: bueno, no me hizo caso. Después se va, regresa donde su tío, pero la Virgen sabía que la Virgen María se le iba a aparecer por un lugar. La señora es hermosa, él no sabía bien que era la Virgen, sabía que era una señora muy linda. Entonces se va por otro camino para hacerle, oiga, este Juan Diego, sin vergüenza, se va por otro camino para hacerle el quite a la Virgen María, y la Virgen se le aparece y le dice: Juan Diego, el más pequeño de mis hijos. Y Juan Diego le dice: mi niña. Ay, no, eso es tiernísimo. Juan Diego le dice a la Virgen: mi niña. ¿Qué tal esas confiancitas? Se sana el tío de Juan Diego. La Virgen María le dice: recoge rosas, que de hecho era un clima bastante frío, no florecían rosas en esa época. Él sube al cerro, coge unas rosas en su ayate, en su tilma, eso se haga de cuenta una ruana, y entonces se mete todas las rosas ahí, se las lleva donde
el obispo, Fray Juan de Zumárraga, suelta las flores y de repente queda plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenemos hoy y que todavía después de 5 siglos se venera en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. Han hecho todos los estudios del mundo, es milagroso. El primer milagro es que esa tilma no se haya descompuesto, porque a los 40 años ya se descompone. Lleva más de 500 años y ahí sigue la tilma. ¿Quién como Dios? El segundo milagro es que nadie sabe cómo fue pintada esa imagen. Los colorantes no son ni anilina, ni vegetal, ni animal, ni mineral, ni nada. Nadie sabe. No se ha descubierto todavía porque fue pintado por la misma Virgen. Lo tercero es que como esta tilma, este ayate es bastante poroso. Haga de cuenta para que se hagan una idea. Un costal, ustedes han visto que los costales son porosos. Digo, las fibras son separadas entre sí. Entonces, hay pintura flotando. Entre esos espacios queda pintura flotando y nadie sabe cómo es que se hizo eso. Porque si alguien quiere pintar en un costal, lo primero que hay que hacer es echarle una cantidad de mano, primero unas bases para lograr generar una superficie lo suficientemente plana como para que se pueda pintar sobre ella. Pues no, ahí la pintura está flotando. Siguiente milagro, en el ojo de la Virgen María hicieron un estudio y se puede contemplar en el iris de la Virgen María, de la imagen, las personas que estaban allí en el lugar del milagro. Como que la Virgen María, claro, si yo estoy acá y se me acercan bien al ojo, van a ver que en mi ojo está el reflejo de todos ustedes. Es un fenómeno óptico, ¿no? Pues en el ojo de la Virgen María estaba el reflejo de todos los que estaban allí. En un ojo y en el otro estaba también el reflejo y conservaba exactamente el mismo ángulo de un ojo natural. O sea, la imagen que se plasma acá no es la misma que se plasma acá. Depende, porque es que acá es como si fueran 2 espejos. Un espejo registra algo y otro espejo desde otro ángulo. Pues guarda exactamente el nivel angular sus 2 ojos. Eso se logró descubrir. ¿Qué tal esa? Luego, en el manto de la Virgen María dice luz. Bueno, hay una cantidad de cosas bellísimas, bellísimas. Esta aparición se da justo en 1531. Los españoles intentaban evangelizar. Señores, escuchen esto. ¿Quién me dice la época en que se descubrió América? El año 1492. ¿En qué fecha? 12 de octubre de 1492, ¿cierto? Yo me acuerdo porque yo cuando era niño dramaticé, yo era Cristóbal Colón. Entonces yo soy Cristóbal Colón, partí del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 al mando de 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Llegué. Ay, Dios mío, mi trauma empezó desde eso. Desde eso tengo el tic. 1492, 1531. Estamos hablando de 40 años. No habían logrado evangelizar, las conversiones eran escasas. Intentaban evangelizar a los indios y los indios no hacían caso. Habían unos cuantos puñados que se convertían, pero ¿cuántos? Poquísimos. Pues se aparece la Virgen María en la tilma de Juan Diego. La Virgen María primero se aparece con el sol detrás y los indios adoraban el sol. Entonces dijeron, esta es más importante que el sol. Sí, eso fue lo primero que entendieron. Aparece con la luna bajo sus pies y los indios adoraban la luna. Esta somete al dios luna. Aparece su manto lleno de flores. ¿Se han dado cuenta que el manto de la Virgen tiene flores? La naturaleza a la que ellos adoraban se ha vestido de la diosa naturaleza. Las estrellas, los astros que ellos consideraban sus antepasados, están registrados 46 estrellas en su manto. Y no obstante, no se muestra como una diosa, inclina la cabeza y está sumisa a alguien. Miren los signos que los indígenas entendieron. Esta, que está por encima de todos nuestros dioses, está por debajo de alguien. ¿Y quién es ese alguien? Y hay una cruz pequeñita acá, una cruz chiquitica en el cuello de la Virgen. ¿Alguien la ha visto? Y esa cruz ellos la identificaron. Esa cruz es la de los blancos. Entonces eso logró la conversión de 7 millones de indígenas. Así, al instante. 7 millones de Lapo convertidos. Y la evangelización empezó a florecer en América. Empezó a florecer. Se hizo la capillita, después es bueno, ya todos sabemos, pues ahora hay una bellísima
basílica, pero ahí empezó la evangelización de toda América, gracias a esa extraordinaria manifestación de la Virgen María. Entonces la Virgen María viene siempre ayudando a la evangelización, a la conversión de las almas. Se construyó este santuario que todavía hoy genera miles de millones de conversiones. Es uno de los santuarios marianos más visitados del mundo. Millones de personas pasan por ahí. Les voy a contar una intimidad. Dios mediante estaría ahí el 12 de diciembre de este año. Me voy de luna de miel para México. Sí. Y mi futura esposa cumple años el 12 de diciembre. Y estaremos allá el día de su cumpleaños, los dos. Yo no conozco todavía México, los dos estaremos conociendo a la guadalupana. Allá estaremos si Dios quiere, para que vean Dios como lo mima a uno. De verdad, esos son mimos inmerecidos de Dios. A veces a Dios le da ganas, a veces Dios le da por hacerle a uno cuchicuchi y nos hace pues. Uno que uno levanta las manos, hazme. Aquí estoy. Puro cariño para que me acompañen en la oración. Muchachos, me queda un mes y medio. Bueno, olvídenlo. Volvamos, entonces estamos hablando de la Virgen, las apariciones, de que todo es posible. Dios santo. ¿Quién como Dios? Recuerden, 8 de diciembre, los espero. Va a ser aquí en la iglesia San Joaquín. 3 de la tarde. 8 de diciembre, domingo 8 de diciembre, 3 de la tarde. Los siervos van a estar y allá los espero en primera fila. Les va a tocar mi matrimonio, muchachos. Ahí van a estar si Dios quiere. Los quiero ver a todos allá. Y escogimos San Joaquín para que pudiera caber todo el mundo. Ella me dijo, tendré que caminar mucho, pero caben todos. Claro, créame, uno como hombre no entiende eso, porque uno es todo fresco, pues, pero ella, pobrecita, pues, bueno, bendito sea mi Dios. ¿Cómo? Sí, bendito sea mi Dios. ¿Quién como Dios? Hablando de apariciones. Entonces, se aparece la Virgen a San Juan Diego, milagro de los milagros. La siguiente es una serie de apariciones que suceden en Francia. En el siglo XIX, la Virgen se aparece muchísimo en Francia. En 1846, la Virgen María se aparece a Maximino y Melania, dos pastorcitos, en La Salette, que queda en el sureste de Francia. Se le aparece a estos dos pastorcitos en La Salette y le da un mensaje fuerte a estos pastorcitos. El mensaje es un mensaje fundamentalmente contra la corrupción dentro de la misma iglesia. Y dice, muchos seminarios se han convertido en cloacas de impureza. Muchos de mis consagrados son infieles, y dice que recemos mucho por los sacerdotes. Es un milagro enorme esa aparición. Al principio el santo cura de Ars aprueba la aparición. Lo que sucede es que uno de los pastorcitos, Maximino, se vuelve un borrachín después con el tiempo. Se desvirtúa Maximino. Melania queda bien, pero Maximino se desvirtúa. Entonces santo cura de Ars llega a criticar la aparición, pero al final la iglesia reconoce su autenticidad y es un mensaje fundamentalmente de conversión. ¿Quién tiene el libro He aquí la esclava del Señor? Aquí mismo, préstemelo por favor. Quiero leerles un poquito de esa aparición para que se den cuenta lo fuerte que habla Nuestra Señora allí. Muchachos, si no tienen este libro, cómprenlo. Página 235, aquí está todo lo que les estoy diciendo. Escuchen esto. Dice la Virgen María. Fuerte el mensaje, pero es aprobado por la iglesia. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias e impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza y la venganza pende de sus cabezas. Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades, entonces ya aclara la Virgen, no son todos los que son infieles, por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo.
Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Ya está hablando no solo de los sacerdotes, de los consagrados. Y he aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no se encuentra nadie que implore misericordia y perdón por el pueblo. Ya no hay almas generosas ni personas dignas de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Dios va a castigar de una manera sin precedentes. ¡Ay de los habitantes de la tierra! Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la serpiente antigua poner división entre los soberanos, las sociedades y las familias. La sociedad está en vísperas de las más terribles calamidades y los más grandes acontecimientos. Se verá obligada a ser gobernada por una vara de hierro y a beber el cáliz de la cólera de Dios. Italia será castigada por su ambición al querer sacudir el yugo del Señor de los señores. Esto pasó literalmente en la Guerra Mundial. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas y profanadas. Esto pasó en la Revolución Francesa. Bueno, eso ya había pasado en la Revolución Francesa, pero luego en las guerras mundiales suceden así literalmente. Las iglesias son profanadas, cerradas. Los sacerdotes y religiosos serán perseguidos. ¿Cuántas muertes en la Guerra Civil Española? Fue en el 36 en España. Cantidad de sacerdotes asesinados. En la Guerra de los Cristeros en el 26 en México. Todo esto se cumplió. Muchos abandonarán la fe y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande. Después del Concilio Vaticano II, más de 300,000 religiosas se salieron de la iglesia. Se salieron, pues, no todas de la iglesia, pero dejaron de ser sacerdotes, religiosas. Y sacerdotes, atentos, más de 50,000, entre 40 y 50,000, después del Concilio Vaticano II. Fue una cosa tremenda. Los malos libros abundarán en la tierra, Ave María, y los espíritus de las tinieblas se extenderán por todas partes, un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. En Estados Unidos hoy tú puedes ir oficialmente a una iglesia que se llama la Iglesia de Satanás, fundada por Anton Sandor LaVey en Chicago, en los Estados Unidos. La iglesia oficial, aprobada por el Estado. Así es. Ay de los príncipes de la iglesia que se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y dominar con orgullo. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. ¿Quién como Dios? Y acá sigue todo el mensaje, ¿no? Se creerá que todo está perdido, no verán más que homicidio, no se oirá más que ruido de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho, sus oraciones y su penitencia y sus lágrimas subirán hasta el cielo. Y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorarán su ayuda e intercesión. Entonces Jesucristo, en un acto de justicia y de gran misericordia con los justos, mandará a sus ángeles que destruyan a todos los enemigos. Los perseguidores de la iglesia y los hombres dados al pecado perecerán de golpe, y la tierra quedará como un desierto. Entonces será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido y glorificado. ¿Quién como Dios? Estos mensajes siempre son fuertes, los de la Virgen, pero siempre al final dejan sabor a esperanza. Siempre al final la Virgen dice: pero no se preocupen, todo saldrá bien. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muchachos, ¿no tienen el libro todavía? Este libro lo escribí. Por si quieren, lo fotocopian. O sea, de verdad. Si no tienen para comprarlo, no me importa. Fotocopien el libro. Pero lo importante es que ustedes tengan todos los mensajes. He aquí la esclava del Señor. No tengo idea cuánto vale. Siguiente aparición. Siguiente aparición. Esto ocurre en 1846. La Virgen después se aparece en 1858. Siguiente aparición. Se le aparece a Santa Bernardita Soubirous. Santa Bernardita, la aparición de Lourdes. La Virgen se aparece otra vez en Francia, en Lourdes. ¿Dónde queda Lourdes? En Francia, justo al sur. Inmediatamente después del complejo de Montes Pirineos, que es el complejo de montes que separa a España de Francia. Ahí la Virgen se aparece a una niña
analfabeta llamada Bernardita o Bernadette. Y esta niña, que era una pastorcita también, está en Masabiel, en una gruta, con sus amigas, no sé qué, tal cosa, y de repente se va más lejitos y encuentra en una grutica que todavía hoy, después de 2 siglos, se conserva intacta, la misma gruta donde se apareció la Virgen. Y va a esa gruta y ahí se aparece la Virgen María, una mujer bellísima, dice ella, vestida de blanco. Yo les invito a que ustedes busquen esas películas. Está la película de Santa Bernardita, véanla, es bellísima, vale la pena verla. ¿Y qué dice la Virgen María ahí? Lourdes, 1858. Se le aparece la Virgen. Es un mensaje fundamentalmente de sanación, La Virgen María le da un mensaje, le dice que escarbe en la tierra, escarba y brota agua. Esa agua comienza a hacer milagros sorprendentes. Se han registrado más de 70 milagros en Lourdes, oficialmente reconocidos, estudiados científicamente, pero ha sucedido miles de milagros que no se han registrado, de personas que se han sanado y nunca dijeron nada y nunca pidieron ser estudiados. Miles de milagros. Un ateo, por esa época, estuvo en Lourdes y vio como una persona entraba a una de esas piscinas que construyeron de esa agua que todavía brota en Lourdes. Uno va a Lourdes y esa agua todavía brota y tú puedes beber de esa agua y traer de esa agua. Yo voy a ver quién tiene y les traigo, ¿les parece? Aunque sea un diagotica. Sí, un frasquito y le doy diagotica de esa agua que se conserva todavía. Y esta agua ha hecho milagros. Un ateo vio que una persona entró en silla de ruedas y salió caminando. Y dijo: ni 1000 milagros me harían creer en Lourdes. Ni 1000 milagros como este me harían creer en Lourdes. Para que se den cuenta que la fe es un don. Hay gente a la que la evidencia se le presenta ante sus ojos y no obedece. Y milagros que se han dado así, conversiones así, cosas portentosas así. Si ustedes algún día tienen la bendición de Dios de ir a Lourdes, es el santuario mariano que más me gusta, o sea, es el más lindo de todos, para mi gusto, porque se conserva todavía. Tú entras al santuario, el mismo pueblito todavía se conserva muy del siglo XIX, las construcciones no son tan modernas, y tú entras al santuario y todavía ves todo como construcciones muy antiguas. Les doy un consejo: siempre en esas peregrinaciones los llevan a uno al final, al mediodía, a las 10 de la mañana. A esa hora ya cerraron las piscinas, que son unas piscinas donde está el agua y donde uno puede sumergirse. Madruguen tipo 6, 7 de la mañana. Es más, el año entrante, Dios mediante, y haremos una peregrinación a santuarios marianos. Si alguien está interesado, no sabemos cuánto costará, apenas estamos cotizando y todo eso, pero nos vamos con Rodrigo, Santiago, el padre Carlos Yepes, si Dios quiere. Nos vamos, eso va a ser una cosa maravillosa. Y vamos a todos los santuarios marianos. Y vamos a visitar santuarios marianos como el de Medjugorje, por ejemplo, que casi nadie visita. Vamos a ver si logramos ir a Garabandal, que es otro santuario que casi nadie visita. A La Salet, que casi nadie visita. Va a haber un recorrido precioso. Cierro paréntesis. Madruguen, vayan a esas piscinas, introduzcanse en ellas, que hay milagros. Varios que logramos madrugar y meternos a las piscinas, aseguramos que fuimos sanados de algo. Una chica que tenía un problema tremendo en su endometrio fue sanada en una de esas piscinas. Misionera. ¿Quién como Dios? Entonces, y se dio. ¿Cómo supo en realidad la iglesia que era la Virgen María? Santa Bernardita le preguntó, le dijo al párroco: mire, una señora muy linda se me apareció. Entonces el párroco le dijo: pregúntale cómo se llama. Y le dijo la Bernardita a la Virgen: ¿cómo te llamas? Y le dijo la Virgen: yo soy la Inmaculada Concepción. Hacía 4 años, esto ocurrió en 1858. En 1854 la iglesia había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción. Y Bernardita no tenía la menor idea qué significaba Inmaculada Concepción, qué podría significar esa expresión. No sabía.
Simplemente la Virgen le dijo, dile al párroco que yo soy la Inmaculada Concepción. Y Bernardita se fue repitiendo, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada, seguro, para que no se le olvidara. Ella misma lo describe así, yo soy la Inmaculada Concepción. Y llegó donde el párroco y le dijo, padre, ya la Virgen me ya esas, no dijo la Virgen, la señora me dijo cómo se llamaba, me dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Y el padre quedó impactado y dijo, ¿y tú habías escuchado eso alguna vez? Primera vez en mi vida. ¿Y sabes qué significa? Ni idea. ¿Y en catequesis te han dicho algo del dogma de la Inmaculada Concepción? Nada. Como estaba recién nombrado, todavía la gente no sabía de explicarlo. Y esto es una aparición de la Virgen que confirma el dogma que la Iglesia ya había definido. ¿Quién como Dios? Demos un salto. Se aparece después la Virgen María en Portugal. 1917. En un lugar llamado Fátima, en una parte de Fátima, en un sectorcito que se llamaba la Cova da Iría. Era una cuevita, se aparece allá a 3 pastorcitos. A Lucía dos Santos, a Francisco Marto y a Jacinta Marto. Francisco y Jacinta eran 2 hermanos. Lucía tenía 12 años, Francisco tenía 9 años, Jacinta tenía 6 años. Se aparece a los 3 pastorcitos. Antes de la primera aparición que ocurre el 13 de mayo de 1917, se le aparece un ángel que se llama a sí mismo el ángel de Portugal. Les da la comunión y les enseña a adorar y reparar, una oración que todos deberíamos hacer ante el Santísimo. Les dice, digan conmigo, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Esta fue la oración que le enseñó. Y los niños empezaron a ir, veían el ángel, comulgaban, y hasta que finalmente el 13 de mayo se aparece la Virgen María y les promete que durante 5 veces, durante 6 en realidad, le dice 5, pero durante 5 momentos se aparecerá todos los 13 de cada mes. Entonces el 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, 13 de agosto. ¿Qué es lo que sucede? La Virgen María se le aparece, les dice que la guerra estará a punto de concluir, la Primera Guerra Mundial, que fue del 14 al 17, 1914-1917, y dice, y si no se convierten, vendrá una guerra peor. Efectivamente, no nos convertimos y vino una guerra peor. De 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se llamó la Gran Guerra. ¿Saben por qué? Porque murieron 11 millones de personas. 11 millones. La Segunda Guerra Mundial cobró la muerte de 50 millones de personas. Y la Virgen dijo, si Rusia no es consagrada a mí y no se convierte, esparcirá sus errores por todo el mundo. Y así fue. Sus errores, el comunismo viene de Rusia, y ese comunismo todavía hoy nos está generando a nosotros dolores. Ustedes saben que los principios marxistas, comunistas que tiene la guerrilla son heredados de Rusia. ¿Sabían? Así es. La guerrilla que nosotros padecemos en Colombia hace tantos años es una guerrilla con principios comunistas. La Virgen María les dice, conságrenme a Rusia. Les muestra una visión del infierno a los pastorcitos y les dice que muchas almas, escuchen esto, que fue las palabras que más impresionaron al Papa Pío XII. Dice, muchas almas se condenan, anoten esto, muchas almas se condenan porque no hay quien se mortifique y ore por ellas. Porque no hay quien se mortifique y ore por ellas. Y el Papa Pío XII dice, oh sublime misterio, que la conversión de muchas almas dependa de nuestra mortificación y oración por ellas. O sea que uno no puede decir sencillamente, no, mi familia se salvará, Dios sabe. No, señores, debemos rezar y mortificarnos por nuestra familia para que se salven. Dios sabe que los quiere salvar, pero requiere de tu ayuda. Él mismo ha querido
vincularte en la salvación de toda la humanidad. Por eso nuestras mortificaciones, nuestras oraciones son necesarias. Por eso el ayuno de los viernes por la salvación de las almas. Por eso el quinto misterio del rosario de rodillas. Por eso bañarnos con agua fría. Por eso el minuto heroico. Todo eso gracias a que estamos seguros que se pueden salvar las almas. Y cuando la Virgen le dijo esto a los pastorcitos, ¿saben qué hicieron? Dejaron de comer. Se llevaban la comida y la regalaban y se empezaron a mortificar, se empezaron a poner cordones que les apretaban para salvar almas. Les cuento cosa curiosa. De los 3 pastorcitos había particularidades. Lucía era la única que podía ver, oír y hablar con la Virgen María. Jacinta podía ver y oír a la Virgen, pero no podía hablar con ella. Y Francisco podía solamente ver a la Virgen, pero no podía ni hablar ni oír a la Virgen, ni hablar con ella ni oírla. Cuando la Virgen María, cuando Francisco le dijo a Lucía, dile por qué no la puedo escuchar, y Lucía le preguntó, ¿por qué Francisco no te puede escuchar? Le dijo la Virgen, porque me hace trampa cuando reza el rosario. ¿Sabe cómo rezaba él? En vez de rezar todo el Ave María, decía, sacaba el rosario y decía, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Qué chimbenguenchón. Y le dijo la Virgen, dile que rece muchos rosarios y me podrá escuchar. Creo que se llamaba Amelia, una de las amiguitas que murió. Le pregunta Lucía, madre, Amelia había acabado de morir, tenía 20 años y murió. Madre, ¿y qué pasa con Amelia? ¿Se salvó? Y le dice la Virgen, sí, Amelia se salvó, pero estará en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. De 20 años. En 1917, así como que no había pornografía en internet y cosas de esas, pues, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Yo cuando leí eso dije, ¿para dónde vamos? Para el cielo, pero seguro haremos estación. Un vuelo con escala será. Bendito sea mi Dios. Hay que esforzarnos. Otra cosa que me impresiona de Fátima, la Virgen María les muestra el infierno a los pastorcitos. Ellos quedan impresionados, tanto que llegan a decir que bastaría un segundo de ver esa visión para que todo el mundo se convirtiera. Y dice que veían como saetas de fuego, que eran las almas que se estaban condenando, y por eso hacían penitencia. Y yo a veces me pongo a pensar, uno que dice, no le muestre a los niños nada, no le hable de Dios tan directamente, no le hable de esas cosas, los va a asustar. Y la Virgen mostrándole el infierno en visión, así 3D, con todas las de la ley, pues, pantalla gigante, el infierno a un niño, a una niña de 6 años, a un niño de 9 y a una niña de 12. No estoy diciendo que le vamos a decir a los niños, mira, conviértete, esto es el infierno, ¡ah! Como enseñarle a los niños pues a lo salvaje, pero estoy diciendo que hay que hablarles con claridad. En su limitada capacidad entenderán lo que uno les vaya a expresar si se lo expresa bien, pero hay que hablarles, desde ya hay que decirles las cosas. Yo estaba con mi sobrino en McDonald's, me lo llevé a comer por alguna razón, a charlar con él, y le dieron una hamburguesa con pepinillo, es que tienen, ¿no? Y entonces yo veía que él se la comía, miraba el pepinillo y seguía comiendo. Mi sobrino en esa época tenía 5 años. Y yo veía y le dije, mi amor, ¿no te gusta el pepinillo? Me dijo. Y le dije, entonces, ¿por qué no lo saca? Y me dice, porque estoy ofreciendo. Y yo cogí todo mi pepinillo y lo volví a meter. Ay, broma. Es broma, es broma. Yo todo el que le había sacado otra vez lo volví a meter a la hamburguesa. Los niños van aprendiendo. Es bonito, ellos entienden, ellos van asumiendo lo espiritual. Entonces la Virgen María le dice 3 cosas, le dice un secreto en 3 partes. La primera parte es la visión del infierno, la segunda parte es el pronóstico del fin de la guerra y de una futura guerra si no se consagra Rusia y no se convierte, y un tercer secreto que Lucía empieza a escribir de la siguiente manera:
En Portugal se conservará la fe, puntos suspensivos. Y el resto del mensaje se lo entrega al obispo de Leira, que era la diócesis de la aparición, y el obispo de Leira se lo lleva al Papa para leer en 1960. En 1960 estaba el Papa Juan XXIII y Juan XXIII no lo lee, porque él dice, no considero prudente leerlo al mundo. Después de 1960, Pablo VI tampoco lo lee. Después de Pablo VI, Juan Pablo I duró un instante. Vino Juan Pablo II y Juan Pablo II lee el mensaje, pero tampoco lo revela. En 1981, él fue elegido en el 79. Hoy, hace 35 años. ¿Hoy es qué? 16 de octubre fue elegido Papa. Hoy estamos cumpliendo 35 años de la elección de Juan Pablo II. Y dentro de poco, el año entrante, en abril, será canonizado. ¿Nos vamos para Roma? Ah, hombre, ojalá y sí. ¿Quién como Dios? Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, está en la plaza de San Pedro, en el Papamóvil, y Mohamed Ali Akka, un musulmán fundamentalista, saca una pistola y a 3 metros le dispara 5 tiros. Pero fulminantes. Uno le da en una mano, otro en el intestino. El caso es que el tipo mismo dice, es imposible que no lo haya matado. ¿Y qué pasó? La bala que entró al estómago, que fue la más grave, entró, y cuando entró esquivó todos los órganos vitales. Se metió y esquivó cada órgano vital. No tocó uno solo. Y los médicos dijeron, esto es imposible. ¿Cómo es esto? Se sabía la ruta, la bala. De verdad, los médicos quedan sorprendidos. Y dice Juan Pablo II, claro, una mano amorosa guió la bala para que no me mataran. Una mano amorosa y materna, la mano de la Virgen. 13 de mayo, Juan Pablo II en la clínica manda que le traigan el mensaje, lee el mensaje. Al año siguiente estaba en Fátima poniendo esa bala que casi lo mata en la corona de la Virgen, y todavía hoy está en la corona de la Virgen la bala que casi mata a Juan Pablo II. Ahí está. El mensaje no lo leen todavía porque parece que tenía algo que ver con Rusia, y todavía estábamos en época de Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó la Guerra Fría, las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia. Se llama Guerra Fría porque no hubo en realidad combate armado, pero eran como dos leones mostrándose los dientes. Entonces Rusia le hacía Estados Unidos, y así, se la pasaron así. O sea, los que vivieron en esa época, acá hay algunos que nos cuenten. Yo les cuento lo que he leído, ustedes me cuentan la historia, es broma. Le digo al padre Alfonso, el padre Alfonso sí le tocó todas las guerras mundiales. Entonces cada que yo hablo con el padre Alfonso de historia, que nos sentamos a hablar, entonces el padre Alfonso sabe mucho de historia, y a mí me ha apasionado mucho la historia también. Entonces yo siempre le digo, no padre, es que eso es injusto, a mí me toca leerla y a usted solo recordarla. Entonces se muere de risa. Fue una época muy tensionante. Entonces cualquier cosa que se dijera a favor o en contra de Estados Unidos o de Rusia iba a considerarse que la iglesia estaba con los aliados, ¿me entienden? Era una época muy difícil. Al final cae la cortina de hierro, cae la Unión Soviética, pero el mensaje se lee en el año 2000, en la beatificación de Jacinto y de Lucía, y de Jacinta, y de Francisco. De Jacinta y de Francisco, que los beatificaron en el año 2000. Ellos murieron muy rápido. La aparición fue en el 17 y el uno muere en el 19, y que Francisco muere en el 19 y Jacinta muere en el 1920. Ya lo beatificaron en el 2000. Cuando uno va a Fátima, uno encuentra las tumbas de ellos dos ahí al lado. Uno puede ir a orar, a pedirle. Ahí también enterraron a Lucía, que Lucía acaba de morir apenas hace pocos años, hace 2005 murió, ¿no? 2005. En el 2000 leen el mensaje. ¿Y qué leen del mensaje? Una visión. El cardenal Angelo Sodano lee la visión. ¿Qué dice la visión? Fundamentalmente dice, préstame en el libro, se la voy a leer. ¿Lo quieren escuchar?
Sí, ese, venga para acá. Pero es que esta es mi secretaria, vea. Me lo tiene listo. En Fátima, no temas, apariciones. Cuarta aparición, sexta aparición, primeros 5 sábados, promesas, espíritu de reparación. Dice así, el cardenal Angelo Sodano el 13 de mayo de 2000. Escribo en obediencia a vos, Dios mío, que me lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Leiria, y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de las dos partes de la visión, ¿cuáles fueron? La primera, el infierno, y la otra parte, lo de la consagración de Rusia. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Austera, de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando, emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, que irradiaba con su manto, con su mano derecha dirigida hacia él. Acá estaba la Virgen, acá estaba el ángel tenía unas llamas que venían y la Virgen María levantaba la mano y las llamas eran apagadas. El ángel dijo señalando la tierra con su mano derecha, el ángel tenía una espada en la izquierda y señalando la tierra dijo con voz fuerte: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. Vimos en una luz inmensa que es Dios a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes y religiosos subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversa clase y posición. Bajo los dos brazos de la cruz habían dos ángeles, y cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella a las almas que se acercaban a Dios. ¿Quién como Dios? Y este fue el mensaje. No se sabe más. Entonces, ¿qué pasa? Que este fue el mensaje que se leyó, y la iglesia leyó este mensaje, pero luego algunos estudiosos de Fátima han dicho que evidentemente este era el mensaje de la visión, lo que aparece, lo que vieron, pero que quedarían faltando las palabras donde la Virgen explicaba, que no se sabe qué pasó con ellas. Eso pues hay posiciones. ¿Y por qué dicen eso? Hombre, porque cuando terminó la visión, la Virgen María le dijo a Lucía que guardara ese secreto, que solo se lo dijera al obispo de Leiria, pero que a Francisco sí le podía decir. ¿Y le podía decir qué? Si era solo una visión, Francisco lo hubiera visto. ¿Me comprenden? Entonces, de ahí supone mucha gente que hubo unas palabras de la Virgen María que no se sabe con certeza qué pasó con ellas, donde la Virgen explicaba. El cardenal Angelo Sodano interpretó: esto debe ser lo que le pasó a Juan Pablo II, que le dispararon y cayó como muerto. ¿Se acuerdan? Pero bueno, el mensaje dice que cayó muerto, no como muerto. Entonces, en eso ya todas las interpretaciones que se le quieran dar son permitidas. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, anoten, y ya con eso terminamos. Mensajes esenciales de las apariciones. ¿En qué convergen, en qué confluyen todas las apariciones? En una serie de mensajes que son generalmente los mismos, podemos recogerlos. Primero,
un mensaje de conversión. Es lo primero que viene a decir la Madre de Dios: conviértanse, vuelvan a mi Hijo. Segundo, es un mensaje donde se pide oración, especialmente el rezo del Santo Rosario. Tercero, se pide adoración y reparación eucarística. Y pide la Virgen, por ejemplo, los 5 primeros sábados. Adoración y reparación eucarística. ¿Qué es esto de los 5 primeros sábados? Acá está, les invito a que lo lean con más detenimiento, se los explico en términos generales. Es durante 5 meses seguidos, el primer sábado de mes, confesarse, ir a la Eucaristía, comulgar en reparación de los pecados, orar por el Santo Padre, y la Virgen María promete que quien haga esos 5 primeros sábados se salvará. Una promesa tremenda, hay que hacerlos los 5 primeros sábados, durante 5 sábados seguidos. Les digo las condiciones. ¿Sí les interesa? Dice así: los 5 elementos son la confesión, la Eucaristía, el rezo del rosario meditado, y la oración por el Papa. Y dice la Virgen: prometo, yo os asistiré a la hora de vuestra muerte con las gracias necesarias de salvación. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, entonces la Virgen pide: primero, conversión; segundo, oración; tercero, adoración y reparación eucarística; cuarto, penitencia, mortificación, especialmente ayuno. Penitencia, mortificación, especialmente ayuno. La Virgen María pide que se ayune los viernes, pide a pan y agua que se ayune los viernes, a pan y agua. Quinto, pide la Virgen María la consagración, siempre. Conversión, oración, penitencia, adoración eucarística, reparación, penitencia, consagración. Y pide que todo el mundo se consagre a mi corazón inmaculado. Y sexto, generalmente la Virgen María habla de los últimos tiempos, de la proximidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: estamos a la puerta del advenimiento de Cristo, estamos a la puerta de su segunda venida. ¿Cuándo será exactamente? No sabemos, pero la Virgen, por ejemplo, en Garabandal, en 1960, en España, norte de España, en Santander, dice que habrá un gran aviso donde todo el mundo sabrá quién es Dios, un gran milagro que podrá ser fotografiado, filmado, mucha gente se sanará, y si la humanidad no se convierte, un gran castigo que se infligirá la misma humanidad alejada de Dios. Entonces son mensajes fuertes. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Orar, muchachos. La práctica de esta lección debe ir a un santuario mariano. Puede ser uno acá cerca. Puede ser, miren, Andresiño, ponte de pie, Andrés.
Andrés, este muchacho que viene a la consagración, él hace peregrinaciones a la Rosa Mística, por ejemplo, que es un santuario mariano. A María Santificadora, es la misma Virgen, ¿no? A María Santificadora en Guarne, los primeros domingos de mes, ¿no? Nueve de la mañana, los que quieran ir el primer domingo del mes, allá va a estar Andresito que los conduce. Los que quieran pueden ir al santuario mariano aquí en la Rosa Mística, en la Guacatala, ¿me comprenden? Otros pueden ir a la llave espiritual de la fe en Pereira, en el Jordán. Otros pueden ir a Sabaneta, al santuario de la Virgen María Auxiliadora, Nuestra Señora de Belén, algún santuario mariano, otro santuario mariano, Nuestra Señora de Guadalupe, por allá en Manrique, hay un santuario de Nuestra Señora de Guadalupe muy bonito. Pueden ir al Ave María, la Chinca en la Estrella, o pueden ir a mi casa, que mi mamá dice que tengo tantas vírgenes que eso ya parece un santuario. Vamos a rezar con todo el corazón estas 3 Ave Marías, pidiéndole a la Virgen María que sus mensajes calen en lo hondo de nuestro corazón, que lleguen a lo profundo de nuestro ser, que Nuestra Señora nos hable a nuestra alma, que nos susurre a nuestro oído los mensajes que necesitamos escuchar, que nos regale la pureza, la humildad, la paciencia, la generosidad, el celo apostólico, la misericordia que nuestras almas necesitan para amar como Él quiere que amemos. Con todo el corazón digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.